ночная птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skoll en esta ocasión. ¿Cómo estás, Skoll? Bastante feliz de estar nuevamente con todos ustedes por acá y grabando nuevamente contigo, Ava. Muy contento más que nada por eso. Exactamente, bueno, pues muchas gracias a los que se han suscrito, a los nuevos suscriptores. Nos presentamos, somos La Incógnita de lo Incierto, un podcast dedicado a temas paranormales, temas que no tienen una explicación meramente lógica. Ajá. Aunque también aquí abordamos desde puntos de vista más científicos, tratar de ver por qué razón suceden todas estas cosas y no solamente dejarnos llevar como la fantasía y todo lo que conlleva a los temas paranormales, pero es un hecho que nosotros estamos convencidos de que existe algo más, de que hay cosas que hoy no podemos explicarlas y que no tenemos como el conocimiento para saber qué son. Por eso nos suceden tantas cosas extrañas y es por eso que se hizo este espacio y nos encanta. Justo, creo que es importante, ¿no? Lo que siempre decimos es, nosotros no creemos que tenemos la realidad ni mucho menos, cada quien es libre de pensar lo que quiere y pues creo que es un espacio en el que justamente se pueden acercar también a contar experiencias, a solicitar algunos temas o demás. Y como dice Ava, ¿no? También muchas gracias a toda la gente, a toda la familia que ha ido creciendo. La verdad es que muchas gracias por recomendarnos por ahí, por comentarnos, por todas las vistas, los escuchas que estamos teniendo nuevos y que se van juntando, ¿no? Sobre todo, entonces la verdad muchas gracias y como dice Saba, pues es un espacio abierto para las posibilidades, como siempre lo decimos, ¿no? Exactamente, y como lo dijiste, muchas gracias a los que se han suscrito o los nuevos suscriptores y a los que ya estaban, que son fieles seguidores, porque sí, ya vemos a algunos que son fieles y que pues están ahí cada que sale un capítulo y nos comentan y nos piden nuevos capítulos, nos piden nuevos temas. Eso nos agrada mucho, como lo dijimos, sí. No pretendemos tener la verdad absoluta, simplemente damos la información que encontramos y lo que nosotros leemos e investigamos y con base en eso damos un punto de vista, pero eso no quiere decir que sea lo real o la verdad absoluta. Cada quien puede creer lo que sea. Y justo, como lo decías también, Skoll, pues no solamente es en México, sino en varios lugares del país y de otros países, sí, de Latinoamérica. Se han estado suscribiendo gracias a Colombia, gracias a Argentina, a Costa Rica, a Perú, a todos esos países latinoamericanos que nos escuchan y europeos también, España, también. En iVoox, muchísimas gracias por escucharnos, en otros países también que no pensaríamos, como Francia e Italia, que seguramente son escuchas de habla hispana, claro, pero bueno, quién sabe, ¿no? Que ahí están presentes, y si no, muchísimas gracias también por escucharnos. Esperemos que les sigan gustando este contenido. Y dicho lo anterior, gracias también a todos los que nos dan opciones sobre temas, sí, y específicamente hoy vamos a abordar uno de los temas que nos sugirieron, que es bastante interesante, extenso, y que en lo personal me hizo volver a sentir como ese revoltijo en el estómago, ¿no? De pensar, okay, cómo el humano puede llegar a ser tan cruel, tan agresivo, tan frío, ¿inhumano? Tan inhumano, exactamente. ¿Sí? La verdad es que ayer terminé de hacer el script de todo este episodio, uh-huh, y de ciertas cosas que vamos a hacer, o sea, incluso hasta la cabeza como que me dolió porque no puedo pensar, o sea, no me cabe en la cabeza cómo es posible que seamos
una especie Así. que podemos ser tan salvaje con nuestra misma especie, ¿no? Sí. Yo entendería, por ejemplo, no sé, los animales, ¿no? Para comer, para sobrevivir. No sé, los leones, por ejemplo, comen carne, ¿no? Y buscan presas. Pero nosotros, entre nuestra misma especie, Sí, sí, somos sí. bastante salvajes, bastante crueles. Y ahorita van a escuchar un poco de esto. Y gracias a la persona que nos sugirió este tema, porque la verdad está muy, muy interesante. Espero que les guste y vamos a comenzar. Vamos. Durante el transcurso de la historia, pues han existido varios brotes de enfermedades que han sido consideradas como epidemias o pandemias. Ujú. Y no hay que irnos tan lejos, o sea, en la historia. 4 años. Hace unos años fuimos azotados por una pandemia, por el COVID-19, que ha matado alrededor de 25 millones de personas en todo el mundo. 100 años antes de esto, la gripe española mató a más de 40 millones en todo el mundo, y más atrás, en los años 1300, la peste negra, considerada la epidemia más devastadora, arrasó con gran parte de Europa, matando a más de 150 millones de personas, que traducido en porcentaje fue alrededor del 50% de la población europea. O sea, Wow. nos podemos imaginar el impacto que tuvo aquella enfermedad. Pues también entendemos que pues no existían los recursos científicos Sí, que claro. tenemos hoy en día para buscar Actualmente. una cura, medicamentos, etcétera, ¿no? Ajá, una mejor respuesta social, ¿no? Sí, también entendemos por qué impactó tanto. El COVID ha sido bastante salvaje también, pero pues afortunadamente, si lo vemos en millones contra toda la población que somos en el mundo, Ujú. es un porcentaje porcentaje. bastante bajo. No quiere Sí. decir que las personas no valgan, o sea, No, claro, o Sí. sea, todas las vidas tienen un valor invaluable, ¿no? Pero, como dices, el porcentaje es muy distinto del pensar el 50% de la población europea que decir el, no sé, ¿qué te gusta? El 5%, 2%, 1%. 2% de la población mundial actual. O sea, estamos hablando de unas situaciones completamente distintas, como dices bien, la época, los recursos y demás, pero pues sí, la cantidad es mucho más alarmante en cuanto fue lo de la peste que pues en este caso el COVID, ¿no? Desafortunadamente hablando en cuanto a números y siendo muy fríos. Exacto. Y bueno, pues todas estas enfermedades brotaron naturalmente, o al menos es lo que sabemos. Es lo que nos dice. Pero pues hay quienes creen que, por ejemplo, Que no. el COVID-19 fue creado en algún laboratorio. Hace un par de programas también hablamos sobre la lluvia de Oakville, que se cree que fue Ujú. una prueba de arma biológica para poder usarla en alguna guerra. Pero bueno, ¿por qué se creería que estas enfermedades fueron creadas por los humanos? Pues porque hay algunos casos que serían una clara evidencia de que el humano es capaz de crear armas biológicas, y este es uno de esos casos. Por eso hoy hablaremos del Escuadrón 731 y del japonés Shiro Ishii. Más adelante se darán cuenta que de verdad, si creemos que solamente Hitler y personajes históricos han sido malos, hay otras personas que han sido igual de brutales, De crueles. con la población en general. También es un tema, para mí ahorita lo vamos a tocar también, es un tema racial, un tema Ok. de raza, pero algo parecido a Hitler. Y pues en años pues muy próximos, ¿no? Ahorita vamos a decir las fechas. Ok. Ahora, se creería que el uso de las armas biológicas es contemporáneo por la tecnología de nuestros Ujú. tiempos, pero se dice que los mongoles fueron los primeros en usar una enfermedad como una arma. El primer caso de Interesante. peste negra documentado está datado en China en el año de 1331. Aunque algunas otras fuentes sugieren que la peste negra provenía de las estepas de Mongolia. Ujú. Se dice que durante el enfrentamiento de mongoles contra genoveses, los mongoles arrojaron cadáveres infectados de peste al otro lado de las paredes que rodeaban la ciudad de Cafa. Esto provocó que los genoveses se enfermaran y disminuyeran el número de soldados. Claro. Entonces, eso querría decir Sí, que aunque no es- fue como a lo mejor hoy que lo ponen, no sé, en, en el agua, ajá, en el aire incluso, en el aire, una bomba. o lo que vimos, ¿no? En el caso pasado que De es Oakville, lluvia ajá. como gelatinosa, ¿no? Exacto. Pero en ese entonces sí, como dices, a sus recursos, a sus formas. Usaron la enfermedad como Sí. un arma. Históricamente conocemos las atrocidades que realizaron los alemanes en los campos de concentración, pero en otros lugares del mundo han existido Sus similares. casos así como la unidad 731, y vamos a hablar del protagonista de esta historia.
Shiro Ishii nació en Japón en 1892, o sea, hace más de, o sea, hace Ya, más ya de 100 tiene un años, rato. 130 años más o menos. Fue el cuarto hijo de una familia que gozaba de riquezas y formaba parte de la clase social superior. Ishii fue criado y cuidado por sirvientes y siempre tuvo lo que necesitaba. Desde muy pequeño mostró grandes cualidades, pues tenía memoria fotográfica. Esto obviamente le ayudó a sobresalir y ser el mejor en prácticamente todo lo que hacía. En 1916 entró a la prestigiosa Universidad de Kioto, lugar en donde pocos eran admitidos. O sea, pues obviamente si él era muy inteligente, pues sí lo admitieron. Los profesores quedaron encantados por las cualidades de Ishii, pero no contaba con una buena relación con los alumnos en general. Él no tenía una buena relación con... O sea, bueno, no tenía amigos. Social, No- ¿no? Digamos, con terceros. Sí, pero no con los de su edad. Más con los maestros, Interesante. este tipo de O cosas. sea, digamos, con gente mayor se entendía mejor que con No sé si gente se de su edad. entendía O, o simplemente era por conveniencia, porque más adelante vamos interesante. a verlo. Todos le envidiaban por las concesiones que los profesores le otorgaban, además de que su carácter déspota y frío hacía que pues, todos se alejaran de él. Claro. Sus compañeros de universidad lo odiaban, pues siempre que usaba los laboratorios jamás lavaba ningún instrumento. Esto seguramente porque él estaba acostumbrado a que todos hicieran todo. O, Sí, que limpiaran todo el desastre que él generaba, ¿no? O Y simplemente- hablándose en general, ¿no? Digo, a lo mejor desde limpieza hasta... pues en su casa, como Todo. tenía sirvientes, todo, Ajá. pues entonces no le importaba. O simplemente no le importaba lo que pensaran los alumnos, pues sabía que los profesores nunca le iban a decir estaba absolutamente respaldado. nada. Durante sus años en la universidad, la gripe española azotó a Japón, principalmente a Tokio, matando a más de 300,000 personas. Pero esto, en lugar de asustar a Ishii, lo alentó a estudiar más para poder encontrar una vacuna. Hasta aquí, él sí tenía la idea como de investigar Aportar algo y aportar positivo. algo positivo para la ciencia. Ishii creó una gran amistad con el presidente de la escuela e incluso lo visitaba en su casa, algo que era normal para estas fechas. O sea, en los inicios, digamos, de 1900, pues no era tan común que un director, un presidente de la escuela, tuviera como amistad con un alumno y que más Ujú. y que entrara a su casa y todo esto. Entonces, esto quiere decir que Ishii era bastante inteligente, bastante Perspicaz. era muy bueno para hacer amistad con este tipo de personas importantes. En el año de 1920, Ishii se graduó de la universidad y se enlistó en el ejército imperial japonés. Se entrenó por varios meses y formó parte del tercer regimiento de la división de la Guardia Imperial. En 1921 fue nombrado como cirujano teniente primero con órdenes para la Guardia Imperial. La posición de alto mando no era suficiente para él, pues después de un año se abrió camino para entrar al primer hospital del ejército de Tokio y poco a poco fue demostrando su valía, por lo cual varios de sus superiores estaban encantados con él. O sea, como que Interesante. era un muy buen prospecto Ajá. para jefe, para todo este tipo de cosas. En 1924 terminó su estancia en el ejército y consiguió su doctorado en la Universidad de Tokio. Después de esto decidió estudiar bacteriología y patología humana. Obviamente él sí tenía como la habilidad, tenía el conocimiento, pero quería aprender más, quería saber más sobre Sí. este tipo de enfermedades para buscar vacunas, para buscar cómo contrarrestar ciertas Especializarse, enfermedades. ¿no? En todo esto. Sí pensaba en buscar medicamentos, crear todo este tipo de cosas para cuidar a la sociedad. Hasta ese momento todavía él sí tenía Esto como en mente. esto en mente. O sea, él sí quería hacer este tipo de cosas. Ok. Tiempo después fue enviado a Shikoku para estudiar una extraña enfermedad que había aparecido. Cuando llegó con su equipo de investigación, la enfermedad ya era considerada una epidemia. Poco Ujú. después, descubrió que la enfermedad procedía de los mosquitos y con esto se pudo aislar al virus. La enfermedad fue denominada como encefalitis japonesa B, muy parecida a la fiebre amarilla o al dengue. Durante su estancia en Shikoku, Ishii presenció más de 3,000 muertes por encefalitis japonesa B, pero eso parecía no generarle ningún problema, como que no le tenía ningún importaba, problema por digamos. las muertes. Ishii estaba contento, pues su investigación iba a ayudar a los especialistas para buscar una cura. Además de que descubrió un dispositivo de filtración que era capaz de filtrar las bacterias en el agua.
Esto pues obviamente le dio más prestigio, pues ayudó a purificar agua no potable en el país. Ok. Después de su estadía en Shikoku volvió a la Universidad Imperial y se casó con Kyoko Araki, hija del presidente de la universidad. Esto obviamente lo llevó a codearse con personas de la alta sociedad. De por sí él ya venía de una familia de dinero, de una familia que tenía una buena posición, pero esto todavía lo ayudó más. Sí, digamos, lo conectó con otra gente todavía, ¿no? A los 35 años volvió al ejército y fue enviado al hospital del ejército de Kioto. Aquí en este lugar se dedicó a hacer un estudio para su posgrado y el objetivo era encontrar un tratamiento en contra de la gonorrea. Ishii realizó varios experimentos, pero el más efectivo fue inyectar células de la malaria en los pacientes para inducir la fiebre y acabar con la gonorrea. O sea, les hacía que tuvieran fiebres extremas y con eso moría la gonorrea. Pero desde aquí ya empieza a ser como muy agresivo. O sea, buscaba cómo curar algo. Radical, ¿no? Pero con algo que era Más bastante grave. agresivo. No más grave, pero era muy agresivo. Bueno, sí, porque, bueno, es que sí, al final es sí una cura, pero como dices, sí más agresiva el hecho de decir, no manches, te voy a exponer a Porque a por una algo fiebre que- alta puedes morir también. Ajá, por la algo malaria que- puedes morir. que podría llevarte al mismo lugar, entonces, o bueno, o ni siquiera, porque bueno, la gonorrea no sé cuánto tiempo te da o demás, entonces, sí, como dices, expones a un gran peligro por un tratamiento nada más, Pero bueno, pues le funcionaba porque radical. sí logró curar erradicar Funcionó. la gonorrea en las personas que estaban tratando. Pero pues era bastante agresivo, como lo digo. O sea, no era un tratamiento como común, sino que era muy, muy agresivo. Pronto para Ishii esto era insuficiente, pues quería algo más, ¿no? Buscaba algo más. Y en 1927 es cuando para mí como que hay un parteaguas en la historia de Ishii, porque leyó una nota en el periódico que hablaba de un tratado mundial en contra del uso de armas químicas y bacteriológicas. En el artículo decía que 128 países, incluido Japón, habían firmado este tratado. O sea, el tratado era que no podían utilizar armas químicas ni bacteriológicas en una guerra. Ujú. Ishii comenzó a pensar que las bacterias no solamente eran para estudiarse, sino que se podían utilizar como un arma y poder sacar provecho de ello. Ishii estaba seguro que varios países en el mundo habían firmado este tratado, pero que ocultamente iban a seguir haciendo pruebas. Entonces pensó que él sería capaz de convertir a Japón en una potencia en armamento químico. Ishii visitó varios oficiales de alto rango presentando su idea, pero no era posible por dos grandes razones. La primera, Japón había firmado el tratado, Sí. y la segunda sería demasiado dinero tirado a la basura en armamento que posiblemente nunca Jamás se se iba a utilizaría. utilizar. ¿Tiene sentido? Ishii estaba frustrado con la negativa de todo el ejército, pero no se dio por vencido. Entonces consideró que para que Japón aceptara la idea, tenía que demostrar que otras naciones estaban haciendo lo mismo. Entonces, en 1928, Ishii viajó a varios países como Estados Unidos, Bélgica, Egipto, Dinamarca, Turquía, Singapur y decenas de países más. No se sabe de dónde salió el presupuesto para estos viajes, pero se cree que fue financiado por dirigentes del ejército que estaban de acuerdo con Ishii, que sí estaban de acuerdo y creían en lo que él Que iba estaba a diciendo, pasar, pero ¿no? no se sabe exactamente de dónde sacó dinero para ir a tantos países Sí, y empezar a investigar. Que digo, al final, aunque eres a lo mejor de recursos y demás, pues no creo que salga nada barato visitar tantos países, ¿no? Y también no creo que se haya quedado 2 días, 3 días para generar este tipo de investigación, ¿no? Ahora, mientras Ishii viajaba, ocurrió algo que le aclararía el panorama en lo que estaba pensando y en lo que quería, ya que el ejército japonés, específicamente el ejército de Kwantung, realizó el asesinato del líder militar de Manchuria, una región de China. Este ataque no había sido autorizado por el primer ministro japonés, pero no castigó a los involucrados y esto lo obligó a dimitir, y el ejército de Kwantung tomó muchísima fuerza en ese momento. Cuando Ishii volvió de su viaje se dio cuenta de que este ejército ya tenía como el poder. Entonces dio un reporte en donde decía que varios países estaban desarrollando armas biológicas. Realmente no demostró nada, o sea, no mostró muestras, solamente dijo que sí era cierto. Y entonces los líderes que estaban ahí en ese momento
como estaban más de acuerdo en las ideas de Ishii, dijeron, va, vamos a escucharte y vamos a ver qué pasa. Aprovechó el momento, digamos, el muchacho. Pues todo se le fue como armando. Ahora, entre los líderes estaba Koizumi Shikashiko, quien al escuchar a Ishii se convenció de que Japón tenía que empezar a crear armas químicas. Entonces se creó un departamento de inmunología en la universidad e Ishii fue nombrado como presidente de la nueva división en 1930. Koizumi se convirtió en uno de los principales partidarios de Ishii y se reunía con los médicos más jóvenes de las universidades para empezar a envolverlos en los ideales de Ishii. Ujú. Además de que le entregó a Ishii una gran cantidad de dinero para que trabajara y comenzara a hacer sus experimentos. Ishii estaba encantado, pues obviamente ahora tenía un lugar en donde podía hacer experimentos, Y recursos. pero esto no era suficiente. Ishii quería realizar pruebas ahora en humanos, ¿no? O sea, ¿cómo podías saber si funcionaba Sí, si no haces pruebas en humanos? comprobando solamente, Pero- ¿no? Pero ¿a qué costo? Bueno. Esto no era posible en ese lugar. Y, como si el destino estuviera escrito, en 1931 Japón tomó el control de Manchuria e Ishii vio una gran oportunidad, pues sabía que ahí era el lugar donde podía realizar las pruebas que quería. Manchuria cambió su nombre a Manchukuo e Ishii solicitó construir una instalación experimental y los dirigentes extremistas dieron luz verde y dijeron, va, órale. Estuvieron viendo dónde lo ponían y Harbin fue la ciudad elegida para construir la unidad de prevención de epidemias, así se llamaba, unidad de prevención de epidemias. Pero Ishii no estaba conforme porque el lugar no era lo suficientemente privado para lo que él quería hacer. O sea, Sí, claro. alrededor había población, había mucha gente, entonces como que él sabía que se iban a dar cuenta de lo Sí. que estuviera haciendo. Entonces pidió que le construyeran un lugar, pero en otro sitio. Y este nuevo sitio fue Bayenji, que es un pobladito también de Harbin muy cercano. Ok. El ejército japonés saqueó más de 300 casas, quemó viviendas y tiendas para dejar limpio alrededor de 500 metros cuadrados para poder hacer la construcción. Los civiles chinos del lugar que estaban ahí fueron arrestados y se les obligó a realizar la construcción de lo que sería el infierno de cientos de personas. Se construyeron laboratorios, cuartos médicos, celdas, depósitos y oficinas y los trabajos terminarían alrededor de 1932. Después de que terminaron el trabajo y para no dejar cabos sueltos, los presos fueron asesinados. Claro. Algunos otros fueron puestos en celdas porque los iban a utilizar también Encarcelados. para pruebas. Y obviamente como necesitaban más civiles, el ejército salió a las poblaciones cercanas y varios fueron arrestados para meterlos en celdas y usarlos como prueba. Sí. El ejército japonés se enfocaba en buscar a hombres y mujeres de entre 20 y 40 años, pues ellos eran como que los mejores conejillos de indias, porque Físicamente. ¿no? exactamente, físicamente podrían ser... Aguantar más Exacto. cualquier tipo de situación, ¿no? Físicamente y mentalmente, yo creo que también. Pues sí. Los pobladores que se atrevían a llegar al lugar, pues eran asesinados, o sea, los que iban por fuera Los merodeadores, para ver qué estaba pasando, los chismosos. curiosos los mataban. Cada cierto tiempo llegaban trenes a la ciudad de Bayenji llenos de prisioneros políticos de varios Ajá. países incluso, Wow. y personas con mala suerte obviamente, Sí. que eran arrestadas. Los ciudadanos de este lugar estaban aterrados, pero pues no eran capaces, o sea, no podían hacer absolutamente nada. Sí, pues, ¿qué haces? Cada que llegaban nuevos prisioneros eran revisados y los médicos de este lugar procuraban que su estado de salud fuera excelente. Si alguno enfermaba de gravedad durante el camino, cuando llegaban eran asesinados de inmediato, Sí. pues no servían. No servía. Después de checar que estaban bien, eran llevados a sus prisiones, los alimentaban correctamente y los proveían de lugares para que llevaran a cabo algún deporte. Obviamente. Los ponían en forma. Exactamente. Uf. Hasta este punto parecía que todo estaba bien, pero después de corroborar que los prisioneros estaban sanos, comenzaba el infierno pues, para cada uno de ellos. Primero, comenzaban por extraer medio litro de sangre de cada prisionero cada 2 o 3 días. Y es importante mencionar que lo recomendable, por ejemplo, cuando donas sangre, es de 450 mililitros aproximadamente y esperar al menos 8 semanas para volver a hacerlo. Y solo lo puedes hacer 4 veces al año. Ujú. A estas personas, Interesante. si las tenían presos, si les sacaban cada 2-3 días, eso quiere decir No, que les sacaban lo recomendable en una semana. O sea, lo recomendable de un año en una semana.
La extracción de sangre era para observar en qué momento la baja circulación y la privación de células sanguíneas matarían a una persona. O sea, para ver ¿Hasta cuánta dónde sangre soporte le el podía cuerpo sacar a sin una sangre? persona. Ajá. O más bien con Y cómo iban cuánta reaccionando. sangre, ¿no? Otras de las primeras pruebas que realizaron en humanos fue la peste bubónica, pues se extrajeron bacterias de pulgas de ratones infectados y fueron inyectados en los prisioneros para observar el deterioro de salud de cada uno de ellos. Obviamente, para tener un resultado concluyente, la prueba se realizó en decenas de prisioneros. Ishii no se detuvo ahí, pues se colocaron otras bacterias como cólera y tifoidea en el agua que tomaban los prisioneros. Otras más fueron colocadas en dulces y la comida del lugar. Poco a poco los prisioneros se dieron cuenta de que la comida estaba infectada y ellos estaban enfermando, pero cuando alguno quiso alzar la voz o hacer algo al respecto fue asesinado en ese momento. Entonces los prisioneros solo tenían una cosa clara: iban a morir ahí, de la forma lenta o de la forma rápida. Rápido. La esperanza de vida media de los prisioneros era de 30 días aproximadamente. Wow. O sea, si entraban en un mes, iban a morir. Otra de las pruebas consistió en el bombardeo de grupos completos de prisioneros para ver cuántos eran capaces de sobrevivir, y los que lo lograron, checar cuánto tiempo podían mantenerse con vida para ver cómo reaccionaban. En octubre del 32, la Liga de las Naciones emitió un comunicado solicitando que Japón devolviera la región de Manchuria a los chinos, pero Japón se negó y salió de la Liga de las Naciones con la idea de conquistar a otras naciones cercanas. Okay. O sea, para que veamos, Sí, obviamente ya Japón está. fue uno de los principales actores en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces hay que ver que Japón estaba haciendo cosas pues bastante turbias y fuertes Sí, honestamente. en estas épocas, ¿no? Como bien decías, ¿no? Hay los famosos, ¿no? Los clásicos conocidos que hablamos, hablabas, ¿no? Al principio del programa, Hitler, ¿no? A otras personas a lo mejor como Manson, que son conocidos, ¿no? Realmente por lo que hacen, pero hay otra gente que no es tan conocida como decías, y también es cruel hasta la pared de enfrente, ¿no? Uh-huh. Y aquí es otro caso simplemente. Uno de los lugares más preciados para Ishii era el laboratorio frío, en donde se trabajaba con Anthrax, pues resistía bajas temperaturas y una de las ideas de Japón era atacar a Rusia. Entonces el Anthrax parecía la mejor opción. Las pruebas continuaron por varios meses, pues en uno de los diarios del teniente general Saburo Endo se leen algunas de las pruebas que presenció, y entre las pruebas más llamativas estaba un experimento en donde colocaban 2 prisioneros en un cuarto que llenaban de gas y los electrocutaban con 500,000 voltios. Durante este tiempo Ishii daba clases en el ejército y sus alumnos parecían estar extasiados con los resultados de las pruebas que realizaba. En 1934 varios prisioneros intentaron escapar de este lugar, pero los guardias asesinaron a 11 y a 8 más antes de llegar al poblado más cercano, aunque se dice que algunos otros más lograron escapar. Y digo se dice porque los supuestos chinos que escaparon nunca dieron una declaración, o sea, no hay una declaración ni escrita ni nada. Yo entiendo que si escaparon, lo que menos querían ellos era hablar, sino lo que ellos querían era desaparecer y olvidar el trauma y todo lo que sucedió ahí. Ishii consideró el escape como un golpe a su ego y el enojo lo hizo realizar pruebas más agresivas, pero al pensar bien las cosas y con el riesgo de la exposición de las pruebas, Ishii decidió cerrar este laboratorio. El lugar fue incendiado y destruido para no dejar rastros. Obviamente, si se escapó gente, él corría el riesgo de que fueran a ver qué estaba pasando ahí. De alguna manera se filtra información y cuando fueran a revisar, pues ahí estaba todo, ¿no? Sí, y más porque obviamente gran parte del ejército japonés pues obviamente sabía de lo que estaba haciendo, pero muy seguramente otros líderes que a lo mejor no eran del ejército no estaban enterados de lo que se estaba haciendo ahí, porque era una unidad anti-epidemias, realmente. Claro, ¿no? sí. Ishii no se iba a quedar así, y en 1936 el emperador japonés accedió a una solicitud hecha por Ishii, donde pedía que se crearan lugares de experimentación en varias zonas como Singapur, Filipinas y el norte de Manchuria. Obviamente al ojo público no se le diría que eran zonas de prueba, pues la sociedad creía que estas eran instalaciones donde se buscaban métodos antiepidémicos. O sea, esa era como la fachada de estos lugares. Ishii puso su vista en uno de estos lugares. Fueron varios lugares los que se hicieron, pero
el que él, como que, Su base. sí, su base, fue el que se encontraba en Pingfang, a unos 30 kilómetros de Harbin, de la ciudad donde inicialmente se hizo el primer laboratorio. Ok. Y este lugar fue terminado en 1939, llamándolo como Unidad de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung, mejor conocido como la Unidad 731, que es la que vamos a hablar. Sí, si ustedes creyeron que lo que les platiqué ahorita del otro laboratorio fue así como feíto, lo que viene realmente es Era solo nefasto. la- O sea, es nefasto, es que no encuentro otra palabra porque para lo que van a Ok, escuchar. Interesante, a ver. Este complejo estaba compuesto por más de 150 edificios, entre los que destacaban el edificio Kuchi número 1, ya que contaba con 3 pisos de altura y 100 metros cuadrados, además de estar destinado a la producción de cultivos bacteriológicos, como que era la sección más importante de este lugar. Ujú. La unidad 731 también contaba con 3 crematorios para quemar a los cuerpos Los cuando ya cuerpos. no servían, Ujú. bibliotecas, edificios donde los militares y médicos del lugar vivían con sus familias, tenían piscinas, vivían ahí bastante bien. Wow. El edificio 7 y 8 estaban destinados a las prisiones, las cuales disponían de 20 celdas en donde cabían aproximadamente 400 prisioneros. En el edificio 7 estaban los hombres adultos y en el edificio 8 estaban las mujeres y los niños. Para evitar un incidente como en el de la otra unidad donde se escaparon, la 731 estaba cercada por varios muros de 3 metros de altura, rematados con vallas electrificadas y alambres de espino, además de estar rodeado de un gran foso, lo que hacía prácticamente imposible que alguien escapara de este lugar. Le caló. Sí, pues obviamente. Japón El ego, Japón dio la orden de restricción de aviones que no fueran del ejército japonés bajo amenaza de derribarlos. O sea, si alguien pasaba con un Por avión ahí por allá es, arriba, los ¿no? iban a eliminar. Nadie se podía acercar, e incluso los edificios o de las localidades cercanas no tenían permitido construir muy Hasta alto cierto punto, ¿no? para que se viera hacia adentro de este lugar. Ujú. La mayor parte de las víctimas de la unidad 731 eran presidiarios procedentes de la ciudad de Harbin, como lo dije. Víctimas cuya nacionalidad predominante era la de China. Ujú. Por eso es que me refiero que era como racial. Sin embargo, necesitaban más razas para que los resultados de los experimentos se pudieran aplicar de manera universal, ¿no? Global. Ajá. De esta manera, las víctimas procedían de países tan dispares como Rusia, Mongolia o Indonesia. Ok. El sector más vulnerable de la población, tales como personas con enfermedades mentales o personas sin techo, también fueron blancos de las detenciones. O sea, buscaban gente como, desprotegida. De escasos recursos. Destacan, además, arrestos hacia personas por su mera condición sexual, homosexuales. Tras la detención, eran declarados culpables sin ningún tipo de juicio justo y eran enviados a la unidad 731 para cumplir su condena. Cada año se dice que entre 400 y 600 personas eran trasladadas hasta la unidad 731, aunque se cree que eran más personas. Sí, digamos sus números oficiales. Pues sí, las víctimas de la unidad 731 eran denominadas Maruta, término que significa tronco de madera en japonés, una expresión que despojaba a las víctimas de la categoría de ser humano, reafirmándose la superioridad racial que afirmaban poseer los japoneses con respecto al resto de los mortales. O sea, todos los demás eran troncos, todos los que estaban ahí eran unos troncos. Entonces, aquí es a lo que iba, ¿no? O sea, como que para mí sí es un tema también racial. Sí. Un tema como... Sí, de tachar a otra persona simplemente por el hecho de estar ahí y, en primer lugar, el hecho de a qué gente llevaban ahí, ¿no? Algo tan obvio como simplemente por orientación sexual, ¿no? Dices ahí, o sea, cabrón, independiente de países y demás, o sea, no les importaba, simplemente buscaban resultados, ¿no? Y veían simplemente sujetos de prueba en vez de personas. Sí. Y qué hijos de la chingada. Y esto que les decían, pues era una clave para que la población de las zonas cercanas, que sentían curiosidad por saber qué se estaba haciendo ahí, no supieran qué era realmente. Cuando los soldados y los médicos andaban por fuera, solo decían que se trataba de un aserradero y que había madera adentro. O sea, así se referían a los reos, a las personas que estaban allí.
pues obviamente mediante esta metáfora se deshumanizaba a las víctimas, las cuales no eran conocidas por su nombre, sino por números de 3 a 4 dígitos. Es destacable la relativa buena calidad de vida que los presos en las celdas de la unidad 731 tenían. Shiro Ishii tenía una obsesión que le rondaba constantemente la cabeza, la cual era que nada podía alterar los resultados de sus experimentos. O sea, la gente debía estar sana, la gente debería de estar bien para ver los resultados. En su top para poder ser concluyente, ¿no? Sí, entonces las celdas contaban con respectivos inodoros, suelos de madera, incluso sistemas de calefacción para el invierno y de refrigeración para el verano. O sea, sí los tenían, pues, entre En comillas, buenas en buenas condiciones. condiciones. Hasta cierto punto. Sí, y les daban de comer bien, les daban una dieta equilibrada, los ponían a hacer ejercicio, o sea, llevaban una vida relativamente buena, o sea, por eso lo digo entre comillas, porque hasta ese momento no les estaban haciendo Nada. pruebas ni nada malo. Ujú. O sea, digamos, hasta ese momento los consentían. Pues sí, Entre comillas, a lo mejor incluso la gente que era pobre, de escasos recursos, como decías, ¡buaf! posiblemente en ese momento ellos, Pasaban por al sus- no saber qué era lo que se estaba haciendo allá adentro, Sí, a lo mejor ellos pensaban, Qué "Puta, buena onda". cambió mi vida, o sea, Sí, pero- ¡buaf! no. Pero bueno, llevar a cabo la guerra biológica conllevaba la creación de patógenos a gran escala y para esto la unidad 731 se valió de la ayuda de distintas especies animales, tanto tradicionales como exóticas, predominando el cultivo de ratas y de pulgas. Las instalaciones de Pingfang contaban con celdas de cultivo para estos roedores y se recolectaron ratas tanto en la zona de Manchuria como en el propio Japón y se estima que llegaron a utilizar una media de 50,000 ratas al año, más o menos. Los patógenos eran cultivados en hornos de cultivo especiales. Estos hornos fueron fabricados por el propio Ishii. Entre los patógenos cultivados destacan el anthrax, la peste bubónica, la fiebre tifoidea, la disentería, el cólera y la fiebre hemorrágica epidémica. Con este ritmo de Nada cultivo, más. en cuestión de días, la unidad 731 era capaz de producir hasta 3 billones de patógenos diferentes. Una vez que estos patógenos eran creados, necesitaban descubrir cuáles eran los más eficaces para ser empleados en una guerra. Entonces, para esto, los médicos de la unidad 731 llevaron a cabo numerosos experimentos humanos con patógenos. Se procedió a la infección deliberada de prisioneros de guerra con diferentes bacterias. Después, las víctimas eran monitorizadas durante un periodo de 3 meses aproximadamente. Se necesitaba descubrir cómo el cuerpo humano reaccionaba a cada uno de estos patógenos. Claro. Y cuando los sujetos fallecían o eran inservibles, eran asesinados e incinerados en los crematorios de las instalaciones. Ujú. Otros eran biseccionados, y esto es importante más adelante, porque esto fue bastante cruel, sin anestesia para comprobar de primera mano el progreso de la enfermedad dentro del cuerpo humano. Las víctimas fueron sometidas a estos experimentos sin descanso hasta su muerte. Carajo. Cuando los prisioneros infectados con gérmenes asesinos, o sea, gérmenes que mataban, Ajá. morían, se volvían a realizarles experimentos y estos continuaban hasta que los sujetos de prueba morían a causa de una infección. O sea, me refiero a que les ponían una enfermedad, pero si no morían, si se recuperaban, los volvían a A infectar enfermar. para ver cuántas veces podían resistir Ajá, el mismo virus, ¿no? el O mismo sea, virus. ¿En qué momento se convertía en letal? ¿no? Exactamente. Obviamente los médicos y militares de este lugar también resultaban infectados, por lo cual se crearon trajes hechos con seda y goma para protegerse de las enfermedades. Estos trajes fueron usados posteriormente en el sector salud de todo el mundo. O sea, bueno, hubo ciertos descubrimientos Modificaciones y... que sirvieron para la sociedad en general, como la purificación de agua, como estos trajes. Entonces, no el 100% fue malo, pero sí, digamos, la forma de descubrirlo no era la conveniente, ¿no? pero regularmente Pasa. ha sido así. Pasa. Entonces no me extraña. De lo malo lo bueno, aunque es muy cruel decir esto al saber cuántas personas murieron, ¿no? Pero Sí, bueno. sí, al final les voy a decir el número aproximado de cuántas muertes fueron. Y sí es sorprendente. Un antiguo farmacéutico de la unidad 731 en declaraciones anónimas al periódico japonés Mainichi en 1981 afirmó que a un hombre de 68 años en la unidad 731 le habían inyectado gérmenes de la peste, pero este no murió. Fue sometido a la prueba de gas fosgeno y sobrevivió.
Un médico del ejército le inyectó aire en las venas y siguió sin morir. No A continuación, juegues. el médico utilizó una aguja extra pesada y volvió a inyectar aire en la vena, pero el hombre siguió sobreviviendo. Finalmente, los médicos lo mataron colgándolo por el cuello de un árbol. O sea, de una u otra manera, pero te vas a morir. Pero mm, se me hace increíble que no muriera después de cuántas cosas. O sea, su cuerpo realmente era resistente o por qué no moría tan fácil, ¿no? Son como de las cosillas que sí, ay, caray. Y una persona tan grande, 68 años. Sí, ¿no? porque no hablas de una persona de a lo mejor en sus 30, en sus 40, que físicamente puede estar mucho más entero que alguien de la tercera edad. Pues sí, pero resistió y pues, digo, no sé si fue bueno o malo, porque a lo mejor sufrió Bastante, en seguramente. demasía y sufrió más de lo que debía. Que sí. Ahora, la experimentación con humanos, con patógenos, no fue lo único que Shiro Ishii realizó, porque buscó otras cosas, ¿no? Claro. Shiro Ishii realmente realizó experimentos que se escapan para mí de la comprensión humana, pues los prisioneros eran sometidos a condiciones extremas para comprobar la resistencia del cuerpo humano. Por ejemplo, se les privaba de agua para comprobar cuánto tiempo podían sobrevivir. Se les exponía a los efectos de los rayos X y baja presión. También experimentaron con transfusiones de sangre animal, como caballos y ovejas, sangre a diferentes temperaturas y sangre de cadáveres. O sea, sacaban sangre de un cadáver y se la metían a una persona viva. Wow. O sea, tenían sangre que sacaban de todas las personas cada rato, la ponían a temperaturas bajas, las ponían a temperaturas extremas y la volvían a inyectar en una persona. Sacaban sangre de cerdos, de ovejas, de caballos y se las metían a las personas para ver cómo reaccionaban, para ver qué es lo que sucedía. Y como lo dije anteriormente, Ishii se enfocó en pruebas de condiciones frías extremas, pues uno de los ideales era atacar en algún momento a Rusia. Y uno de los experimentos que usó en estos laboratorios fríos consistía en exponer a los prisioneros a temperaturas bajo cero en plena intemperie. Eran atados con los brazos desnudos y empapados con agua. Los investigadores golpeaban las extremidades regularmente con un palo y cuando éste emitía un sonido como el de una tabla de madera, indicaba que obviamente la pierna o el brazo estaba congelada y a partir de ahí se probaban diferentes métodos de tratamientos. Algunos experimentos dejaban los huesos tan frágiles que se hacían añicos con los golpes de los palos. En cualquier caso, el resultado final era el mismo: gangrena y putrefacción de las extremidades. Varios antiguos miembros de la unidad 731 comentaron haber visto a las víctimas sin manos y sin pies. El siguiente testimonio es de un farmacéutico de Pingfang que dijo: una vez vi a un técnico de la unidad 731 realizando pruebas para combatir congelación. 5 mujeres rusas blancas fueron utilizadas en la prueba en ese momento. El técnico colocó las manos de las mujeres en un aparato de congelación y bajó su temperatura a menos 10 grados centígrados y luego redujo lentamente la temperatura hasta los 70 grados bajo cero. El resultado de la prueba fue que la carne se desprendió de las manos de las mujeres y los huesos quedaron al descubierto. Una de las mujeres había dado a luz en la cárcel y el bebé también fue utilizado en la prueba de congelación. Un poco más tarde fui a ver a las celdas de estas mujeres y estaban totalmente vacías. Yo supongo que murieron. Pues sí, obviamente. Sí. Obviamente. Sí. Pero nada más, imagínense un segundo, o sea, de verdad, quien nos está escuchando, hemos pasado, creo que todos, un momento de mucho frío, ¿no? En nuestra vida. Pero pensar que literal llega un punto en el que se te desprende de los huesos, o sea, que queden tus huesos Yo no puedo imaginar el dolor que debe de sentir ser una persona. realmente inhumano el dolor que debes sentir y la reacción que debes tener, porque a todos estos pruebas que hemos hablado o que has dicho más bien, ninguna es de muerte rápida. No. O sea, es honestamente de hacer padecer sufrimiento a la otra persona. Es que ese era el sentido. Era ver cuánto resistía un cuerpo humano. Sí. Ese era el punto. Ese era el punto de estas pruebas. También se tiene constancia de numerosos experimentos de índole sexual.
Entre las víctimas predominaban las mujeres de consuelo, es decir, esclavas sexuales del Imperio de Japón. Mediante estos experimentos se buscaban tratamientos para combatir la creciente prevalencia de enfermedades de transmisión sexual que presentaban los militares, principalmente japoneses. En voz del señor Makino, un antiguo asistente médico que trabajó en las instalaciones de Pingfang, dijo que estos actos bárbaros eran educativos para mejorar los conocimientos de anatomía. Extirpábamos algunos órganos y amputábamos piernas y brazos. 2 de las víctimas que utilizábamos eran mujeres jóvenes de entre unos 18 o 19 años. Abrimos sus úteros mientras estaban vivas para mostrárselos a los soldados más jóvenes. Ellos sabían muy poco sobre las mujeres y la educación sexual. O sea, abrían un cuerpo para ver cómo estaba por dentro, pues para, entre comillas, ellos conocer más sobre un cuerpo humano. Interesante, o sea, aquí la parte que más me llama la atención es, ok, y lo vamos a hacer mientras está viva. Exacto. Uh-huh. La sífilis fue la enfermedad venérea más investigada por los médicos japoneses, pues era la que más número de población tenía. Y un número elevado de soldados del Imperio japonés contrajeron esta enfermedad como consecuencia de la violación sistemática de mujeres de consuelo y de mujeres que pues arrestaban o que estaban en poblados que a los que llegaban. Que encontraban simplemente. Por estos motivos, el Imperio japonés mostró gran interés en encontrar una cura para la sífilis. Sin embargo, esta no es fácilmente transmitible mediante inyecciones, por lo que los médicos de la Unidad 731 decidieron organizar actos sexuales forzados entre prisioneros infectados y no infectados para transmitir esta enfermedad, obviamente para tener más gente infectada y poder hacer pruebas. Más sujetos de prueba. Otro de los experimentos más crueles fue la vivisección, como les dije hace un rato, que consiste en la disección sin anestesia. La disección, para los que no lo sepan, es la técnica por la cual se divide en partes un cuerpo humano. Las vivisecciones fueron realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades. O sea, primero los infectaban y después los científicos llevaban a cabo cirugías invasivas en estas personas, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Okay. Estos fueron practicados mientras los pacientes estaban vivos, obviamente, porque se creía que el proceso de descomposición afectaría los resultados. O sea, no podían esperar que se muriera, porque seguramente el resultado iba a ser diferente. Entonces tenían que matarlo y, bueno, o sea, cortar el estómago y sacar, no sé, el hígado mientras estaba vivo para poder tener el resultado fresco, por decirlo de alguna manera. Entre los presos infectados y viviseccionados se encontraban hombres, mujeres, niños y lactantes. O sea, no había restricción. O sea, era como a quien agarraran y a quien tuvieran. Pues obviamente si ellos querían resultados, pues tenían que haber pruebas en niños también y en todo, en general, en un público general. Las vivisecciones fueron también perpetradas en mujeres embarazadas, algunas veces embarazadas por los mismos doctores, y los fetos eran extraídos. Las extremidades de los prisioneros eran amputadas con el fin de estudiar la pérdida de sangre. O sea, les cortaban un brazo y esperaban a ver cuánto tiempo tardaba en morir el cuerpo, o sea, la persona. Estos miembros quitados fueron algunas veces vueltos a unir del lado contrario del cuerpo. O sea, los ponían a lo mejor en otro lado, los ponían en... es que me imagino tantas cosas. Las posibilidades son grandísimas y muy abstractas y no sé ni qué palabra ponerle, pero definitivamente no humano. Otras veces las extremidades de estos prisioneros eran congeladas y después descongeladas para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción, obviamente sin hacer ningún tratamiento para ver cómo evolucionaba cómo y avanzaba. qué pasaba. A algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago y se les ligó el esófago con los intestinos. Y aquí, cuando leí esto, yo me acordé, no sé si la gente que nos escucha, yo creo que sí, algunos han visto la película del 100 pies humano, que es pues algo así, es unir la boca con el ano, o sea, como unir los intestinos de todas las personas. Y yo decía, si en la película es impensable es ver que en la vida real se hizo,
para mí es bastante fuerte, ¿no? Sí. Además de todo esto que se hizo en humanos, también se hicieron ensayos de armas, se usaron blancos humanos para probar granadas puestas a varias distancias y en diferentes posiciones, o sea, ponían, no sé, por ejemplo, a un preso y le ponían una granada a 2 metros y luego la ponían a 4 metros y luego la ponían a 6 para ver cuánto lastimaba a una persona, ¿no? Ujú. Se pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos, Oh, personas fueron atadas a postes y usadas como blancos para probar bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. Además de esto se hicieron cientos de pruebas como que algunos prisioneros fueron colgados de cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros se les fue inyectado aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. Otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Unos cuantos prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadoras haciéndolos girar hasta morir. También se inyectó agua de mar en otros reos para determinar si podían sobrevivir como sustituto de la solución salina. A las madres con bebés se les metía en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de las madres, que al principio era sostener al bebé en lo más alto para que no le pasara nada y al terminar ponían al bebé para pisarlo y no ahogarse ellas mismas. O sea, condiciones Ok. bastante extremas para ver La reacción cómo reaccionaba una persona. extrema. Y por si esto fuera poco, Ishii realizó pruebas en localidades chinas infectándolos con cólera y peste bubónica y muchas otras cosas más que hizo bueno, no solo él, ¿no? Claro, Hubo aquí cientos de es como involucrados. hemos hablado de muchos otros personajes, ¿no? El hecho de decir, sí, estamos hablando de esta persona, pero también hay muchos involucrados, ¿no? Y sobre todo a esta escala, no podemos decir que fueron 2, que fueron 5, que fueron 10, ¿no? Era una masa Sí, de fueron personas cientos. que realmente estaban enteradas de las inhumanidades que se generaban ahí dentro y lo permitían, ¿no? Aquí Sí. estamos hablando de algo completamente, como dices, inhumano. Regrésenle 2 minutos, escuchen lo que Ava decía, todas las cosas que dijo e imagínenlo por un segundo, realmente, o sea, ¿qué resultado podría llevar? O sea, es Mira, ahorita que dices eso, yo sí creo que hay un... O sea, sí hay se algo podrían sacar, positivo. sí Ujú. se podrían sacar... Porque obviamente este tipo de cosas en condiciones normales no se iban a permitir. Exacto. Pero a qué costo, ¿no? Sí. O sea, cuánta Y- gente y y- cuántas veces se repitió una y otra y otra. Y más porque todo esto era pensado para armas biológicas, realmente no era tanto para la ciencia como para para un prevalecer aporte la salud. positivo. Ahora, esto se sabe, pero yo sí quiero creer que todas o gran parte de los descubrimientos científicos hablando en la salud, en el tema de la salud, pues tuvieron que haber sido de esta manera, ¿no? Antes de que Sí. existiera la anestesia, antes de que existiera todo este tipo de cosas, pues obviamente así fue. Pero a mí lo que me hace ruido es que no eran personas enfermas, sino eran personas que enfermaban Sí. para... Sí, o sea, que como decíamos, era gente que a lo mejor no llegaba en su 100%, pero ahí dentro los ponían en su 100%, o al menos físicamente, ¿no? En el hecho de que les daban un hogar, o sea, bueno, un techo donde dormir, no pasaban frío, no pasaban calor, tenían comida, y hasta cierto punto los ponían a hacer ejercicio, ¿no? Todo esto obviamente preparándolos para todo el infierno que venía, ¿no? Porque pues era un al azar, una elección al azar, o sea, cómo morir rápido, lento, por un experimento, por otro, más cruel que otro, y Es que- todo lo que se ha de vivir ahí adentro, todo lo que se ha de escuchar y demás, ha de haber sido también... Es que sabes que, Oh, que, por ejemplo, yo lo pienso y digo, sí, la curiosidad humana, o sea, sí puede pasarte por la mente, ¿no? Decir, puta, ¿cuánto podrá resistir un cuerpo sin un brazo, por ejemplo, ¿no? ujú. Pero lo puedes pensar, o sea, tú puedes hacerte la pregunta de decir, ¿qué pasará, pasaría? no? O cuánto tiempo puede durar. Pero de pensarlo a hacerlo, pues hay un trecho inmenso y gigantesco que Ishii rompió Y- y hizo cosas pues, bastante crueles, muy, Y muy... toda esta frialdad, de más allá de hacerlo,
documentarlo y tener los resultados, porque, o sea, sí era, obviamente yo creo que era un tema de mucha sangre fría para toda la gente que estaba ahí, ¿no? Tanto la gente que llevaba resultados, la gente que hacía los experimentos, y era, supongo, gente también culera. No, y aparte igual que en el tema de los nazis o de Hitler, pues Ishii era una persona bastante inteligente que supo cómo envolverlos en una secta. Sí, también. Llevarlos a la misma visión que él, que era ser una potencia y tener armas con que acabar a las diferentes naciones que eran más poderosas que tú. Entonces, la ambición, todo este tipo de cosas, pues obviamente hace que pues que se unieran tantas personas en esta misma crueldad, porque por ejemplo tú ahorita dijiste, ¿no? Que seguramente eran personas culé. No lo sé, y ¿sabes por qué? O sea, sí, mi idea es también. Porque cuando hemos hablado de sectas, las personas se envuelven tanto en una visión que creen que es lo correcto, sí, que no creen que están haciendo un daño. No dimensionan. Exactamente. Para ellos eso es lo correcto y están haciendo el bien. Entonces, tienes un gran punto. Yo no sé, o sea, es que es algo muy profundo, ¿no? Pero, psicológico y todo, porque yo no sé qué sectores realmente fueron los que se aliaron a la idea de Ishii, ¿no? Sí, que fueron gente muy poderosa también, o sea... Y que al final, como dices, ¿no? El hecho de decírtelo y te pinto y te doy los resultados y... Digo, yo soy vendedor, ¿no? Y creo que al final, justo como un buen vendedor, empezarías a vender todos los resultados, todo lo positivo, y lo estamos haciendo por el bien de la humanidad, que es algo que se ha utilizado en también otros casos tan extremos, que tienes razón, estoy ayudando, estoy haciendo un aporte a la humanidad. Para él muy probablemente no estaba haciendo nada malo. Sí, sí, es un tema totalmente de percepción y de que para él estaba haciendo un bien a su nación, pero llegó un momento en el que, desde mi punto de vista y escuchando todo, perdió la humanidad. Sí, completamente. O sea... Sí, que no te importe el sufrimiento de otra persona, puta, no, está muy cabrón, o sea, y te digo, fueron cientos de personas las que estuvieron involucradas, altos mandos y sí, peones también, ¿no? Sí, claro. Y pobre de la población y de los chinos y de diferentes... La gente que llegaba aquí como prisioneros, o sea... Que como lo dije hace rato, los acusaban de algo y simplemente no tenían un juicio, o sea, un juicio... correcto, o sea, sí, los agarraban y era obvio. ¿Fue él? ¿Todos de acuerdo? Sí. Que era obvio que iba a ir para allá, ¿no? Y a ver, defiéndete. Y ahora, como la unidad 731, hubo varias más de las que podremos hablar más adelante en otro programa, pero no son tan extensas como la 731. Pero todos estos experimentos, obviamente, desde el 36 y que empezó como la idea de hacer esta unidad, y en el 39 cuando se acabó, hasta el 45 duraron todos los experimentos. Fueron 6 años aproximadamente que duraron todos estos experimentos, hasta que Rusia invadió Manchukuo, que es la ciudad que Japón había invadido de Manchuria, de los chinos. Uh-huh. Y pues obviamente en ese momento los miembros de la unidad 731 tuvieron que escapar de China y volver a Japón, pero Ishii les ordenó a cada integrante del grupo que llevaran el secreto hasta la tumba o él los iba a asesinar. Yo creo que no necesitaba decirlo. Yo creo que no necesitaba como decirles que los iba a matar o que los iba a buscar, porque ellos estaban, yo creo que tan involucrados y tan envueltos en la visión de Ishii, que para ellos era como decías, el hecho de no hicimos nada incorrecto aquí, uh-huh, solamente terminó el tiempo con el que podíamos experimentar y nos vamos de regreso. No, y aparte ¿no? Yo creo que eran tan fieles a Ishii que, digo, a los mismos si tú ideales matabas a alguien por él, pues era porque tú tienes una fidelidad y algo hacia esa persona. Entonces, yo creo que no era necesario, pero
lastimosamente, después de que Japón se rindiera a los aliados en 1945, Douglas MacArthur se convirtió en comandante supremo de las fuerzas aliadas y concedió secretamente inmunidad a los médicos del Escuadrón 731 a cambio de proveer a los Estados Unidos sus datos de investigación sobre la guerra biológica. O sea, no les vamos a hacer absolutamente nada, pero danos pues, toda la información de todo lo que conseguiste allá, ¿no? Y bueno, pues sabemos que así se maneja el mundo. Sabemos que y siempre que hay... las esferas de poder así son. Y que siempre que hay información importante, llega a la Tierra y llega a la libertad. Llega a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está involucrado pues prácticamente en todo, ¿no? Digo, Claro, pues, es la nación, entre comillas, más poderosa de todo el mundo. Y por algo empezó, ¿no? O sea, y justo, ¿no? Y por algo se mantiene ahí. Y a base de buenas acciones no creo que haya sido, ¿no? Y no creo que sea. Digo, como bien dices, ¿no? Dentro de todo creo que hay cosas rescatables, pero sí, honestamente, es un tema completamente inhumano. Todo lo que estamos diciendo, a lo mejor bien podríamos haber hecho o ser más amarillistas en el hecho de decir, hicieron esto y meternos a cada cosa que mencionaste. Porque creo que cada una de estas cosas da para hablar un rato de los resultados de lo que crees, pero se me hace tan cruel que sí, digo, como dices, ¿no? Tendrá su lado positivo, pero la inhumanidad de poder cortar un brazo, de poder matar a alguien, de poder ver cómo muere alguien y no hacer nada, para mí, como bien lo dijiste al principio y ahora lo entiendo, es impensable. Sí, no, o sea, leyéndolo y nuevamente platicándolo aquí en el programa, pues igual me genera, no Sí, sé, algo, no sé ni cómo, Hasta de verdad un nudo no tengo ni la palabra garganta. para decirlo, pero yo no puedo creer que haya gente tan cruel, tan mala, o sea, que le guste hacer daño, ¿no? Pero también digo, como lo dije hace rato, no sé si ellos en su nebulosa y en su cabeza pensaban que estaban haciendo el bien y es por eso que lo hacían. Ahora, Ishii murió en 1960 a causa de un cáncer en la garganta a la edad de los 67 años, pero lo más triste es que nunca pagó por pues, las atrocidades que hizo, ¿no? No se sabe con exactitud el número de víctimas de Ishii, pero se cree que pudieron ser aproximadamente entre 500,000 y 1,000,000 de personas. O sea, fueron demasiadas, o sea, fueron muchísimas, ¿no? Entonces... Ahora imaginen que este número, como bien estábamos diciendo, no fue una muerte pacífica. O sea, ninguna de estas muertes creo que haya sido una muerte pacífica. Sí, ¿no? Y digo, muchas muertes fueron también en poblados donde atacó, o sea, donde lanzó pruebas y todo, que pues obviamente murieron por no tener medicamentos y murieron, digamos, esos fueron en masa, pero sí hubo demasiados, experimentos y gente con la que sí sujetos de prueba. Porque si tomamos en cuenta que según decían que el número de aproximadamente de prisioneros que llegaban era de 500 al año, de 400 a 600 al año, pues eso no me dan las cuentas. Si fueron 5 años aproximadamente, son 2,500 personas. Entonces, sí, no me da eso, no me dan los números que leí o que encontré al final, ¿no? Y que al final seamos completamente honestos, y lo hemos dicho en otros programas, en otros capítulos, perdón, que no es algo que un gobierno, que no creamos capaces de hacer un gobierno, ¿no? No, y y aquí está documentado, o sea, este caso, para que vean, hay mucha información y hay muchos documentos porque está documentado todo lo que hizo Japón. Entonces, este caso es igual que como lo digo, los nazis, o sea, hay mucha información, encuentras todo prácticamente en internet, y para la investigación una de las principales fuentes de la que yo me basé fue el libro de A Pledge Upon Humanity de Daniel Barenblad y un ensayo escrito por Juan Carlos Gómez Acevedo, un alumno de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, escrito me parece que en el 2022, algo así, no recuerdo reciente. bien el año, pero pueden buscarlo, el ensayo, como lo dije, lo pueden buscar, ensayo o no sé, unidad 731 por Juan Carlos Gómez Acevedo, y lo van a encontrar. Es un PDF que encuentran muy fácil en internet, como de 60 páginas. Wow. Y donde está muy documentado todo lo que sucedió.
La verdad, si algún día este Juan Carlos Gómez Acevedo escucha este programa por alguna razón, la verdad, qué gran trabajo hizo. Me pareció aplauso. bastante bueno. Me pareció que es muy consistente la información y concreta. O sea, sí entiendes bien lo que está diciendo. El libro también escrito me parece bastante bueno, pero pues un libro obviamente es diferente porque tienes que ser más como ficción, meterle un poquito más de otras cosas que no son meramente de la investigación como tal, ¿no? Ujú. Pero de estas dos fuentes fue donde saqué la mayor parte de la investigación, gracias a quien los escribió para que pudiéramos hacer este programa. Pero para despedir y para cerrar este episodio, pues yo solamente quiero darle las gracias a todos los que nos escuchan y que llegan hasta acá. Un saludo a todos nuestros amigos, a todos los que nos escriben, a todos los que me piden un saludo a todos los que saben quiénes son. Y pues yo nada más quiero decir que Ishii también me parece que es un ser nefasto históricamente. Yo me sorprende a mí de cierta manera porque cuando nos propusieron hablar de la unidad o del Escuadrón 731, yo no me había metido jamás a leer concretamente o a leer profundamente este tema. Sabía de Ishii un poco, sobre Japón también, que no eran como... Hoy obviamente la nación nipona pues es famosa y es conocida por otro tipo de cosas como el anime, no sé, el manga, Ujú. la música, la cultura, todo. Pero ver también que pues históricamente también hubo cosas oscuras, Sí. también, de las que no se hablan tanto, ¿no? Porque si nosotros hablamos de genocidio, todo este tipo de cosas, pues siempre nos viene a la mente Alemania, nazis y Hitler, ¿no? Pero también hay otros íconos históricos que hicieron las mismas atrocidades que Hitler, pero que a lo mejor no son tan virales o tan conocidas. Tal vez, y solo tal vez, si no hubiera existido Hitler, Ishii sería como ese ícono del genocidio, ¿no? Pero me parece bastante bueno que habláramos de esto. Sí, Son temas que honestamente o personalmente no son como mi hit. Incluso debo decir que este episodio está tardando unos días más de lo que tenía que haber sido, por el hecho de que yo también como que no quería como que no quería terminar el programa. Me estaba encontrando cosas que no me estaban agradando y como que lo paré, o sea, paré como una semana el terminar el capítulo. Bueno, ahorita lo menciono bien, pero como dices, creo que solo había habido otra grabación en la que me había generado en el estómago sentir revuelto, el sentir hasta cierto un poco asco, tal vez. Solo me había pasado con El Hombre Gris y ahorita el hecho de pensar tantas cosas, porque sí me quedé en la mente con varias cosillas que digo, oh, ¿sabes? A mí, o sea, esto también, o sea, te digo, pero personalmente, El Hombre Gris, Albert Fish La Bestia Garabito, para mí, todavía para mí fue peor, porque ellos lo hicieron personalmente, o sea, ellos lo hicieron, sus manos lo hicieron. Sí. Y aquí Ishii envolvió a tanta gente para que la gente hiciera lo que él quería. Uh-huh. ¿No? Digo, final obviamente él también hizo experimentos. Porque la mente, ¿no? La cabeza y la idea venía principalmente de él, pero pues al final era tan inteligente que él no se tenía que manchar las manos. Sí, al final. Porque yo creo que al principio, pues obviamente, sí tuvo que hacerlo. Ahora, para cerrar, como lo estaba diciendo, yo solamente quiero decir que, pues, hay muchas cosas históricamente obscuras, pero no todo es malo, no todo es obscuridad, no todo es negro. Hay cosas, pues, también agradables, hay cosas que te dan felicidad, pero nos parece importante también hablar de este tipo de cosas para que pues la gente conozca a lo mejor. Yo creo que muy seguramente muchos de los que nos escuchan conocerán un poco de esto, algunos otros tal vez no. Y si te gustó, pues suscríbete y danos ahí un like.
Y pues yo me despido por esta ocasión. Yo soy Ava y Skull, pues si quieres te doy la palabra para que ya podamos cerrar este episodio. Sí, claro, primero que nada, a toda la familia incógnita que nos escucha, ahorita pues igual como dice de Ava, ¿no? Un like, un comentario, suscribirse o a lo mejor incluso recomendarlo a algún amigo o un familiar, ¿no? Que tal vez le pudiera resultar interesante este tema. O un enemigo. Sí, digo, no demos idea, ¿no? Pero sí, ¿no? A cualquier persona. Y justo lo que mencionaba, realmente son cosas que yo me quedo tal vez pensando y digo, ¿hasta dónde llega la inhumanidad, ¿no? ¿Hasta dónde llega la maldad humana? Que como bien dices, a lo mejor hay resultados y hay cosas que se van a rescatar. ¿Pero a costa de qué? A costa de verdad cuánto sufrimiento y cuántas cosas que hayan vivido todas estas víctimas, ¿no? Al final, como dices, creo que es importante el hecho de verlo para también no hacer ojos ciegos ante cosas, ¿no? Que suceden. Y pues más que nada es eso, ¿no? El hecho de que sepamos que, como bien dices, no todo es color de rosas. Hay cosas contra las que a veces no se pueden combatir porque son más grandes que una sola persona. Y que simplemente porque pasen no significa que estén bien, ¿no? Y en algún momento yo lo he dicho, que esté normalizado no significa que esté bien. Y que todo esto sea a lo mejor históricamente, como bien dices, normal, en beneficio de los conocimientos anatómicos y humanos, como decía en algún momento, no sé quién ahorita, más atrás en el capítulo. Pero pues al final los resultados ahí están, positivos, negativos. Y simplemente pues gracias por escucharnos, gracias por este tema, Ava, a toda la gente pues también que nos recomendó el tema de todas las fuentes de donde investigaste. La verdad creo que fue un tema muy bien armado. Y no me queda más que decir que me queda ese sabor amargo de boca, porque siempre es un placer grabar. Pero cuando son tantas cosas sí es así como que... ¡oh! Qué difícil, qué duro, ¿no? Yo me quedo con eso y pues gracias a todos por escucharnos, suscríbanse y Ava, gracias por otra semanita grabando esto que me encanta. Bueno, pues gracias a todos y nos escuchamos la próxima, no sin antes recordarles por favor que abran sus mentes y se abran a las posibilidades.